Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial el día de hoy. Hoy tenemos una noticia explosiva, algo que muchos de ustedes, nuestros seguidores más fieles, han estado esperando con muchísima expectativa. Como ven en el título, vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados en el mundo del espectáculo y las redes sociales. Demet Özdemir y Can Yaman rompen el silencio sobre Italia. Sí, han escuchado bien. Después de meses de especulaciones, rumores y un silencio ensordecedor, parece que finalmente tenemos algunas respuestas, o al menos, un atisbo de lo que ha estado sucediendo entre estos dos ídolos turcos y su conexión con el país de la bota. Prepárense porque esto promete ser fascinante. Y antes de sumergirnos de lleno en la noticia, si son nuevos por aquí, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos directo al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, la química entre ellos fue innegable. En pantalla era pura magia, y fuera de ella, los rumores de un romance no tardaron en surgir. Las redes sociales se llenaron de teorías, de publicaciones de fans deseando que fueran pareja, y cada aparición conjunta, cada me gusta sospechoso, cada comentario ambiguo, se convertía en noticia. Sin embargo, a pesar de la intensidad de estas especulaciones, ellos siempre mantuvieron una postura cautelosa, declarando en su momento que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero la historia no terminó ahí. Hace un tiempo comenzaron a aparecer fuertes indicios de que su vínculo podría haber trascendido la amistad, especialmente cuando ambos empezaron a tener una presencia más significativa en Italia. Demet, conocida por su carisma y su talento, empezó a ser vista con más frecuencia en eventos y programas italianos, ganando una gran popularidad allí. Por su parte, Can Yaman, quien ya tenía una base de fans considerable en Italia, continuó consolidando su éxito en el país, participando en proyectos y acaparando portadas. Esta coincidencia geográfica y mediática, sumada a las continuas preguntas de los fans, alimentó aún más los rumores sobre una posible relación o, al menos, un reencuentro significativo en Italia. Y aquí es donde entra la novedad, lo que nos ha llevado a titular este vídeo como una ruptura del silencio. Aparentemente, y esto es lo que ha generado revuelo, han surgido unas declaraciones, unas palabras dichas por ellos mismos o por personas muy cercanas, que arrojan luz sobre esta misteriosa conexión italiana. Los detalles son todavía un poco difusos, pero los fragmentos que han llegado a nuestros oídos sugieren una conversación honesta sobre su tiempo juntos, su experiencia en Italia y, por supuesto, la naturaleza de su relación. Las especulaciones apuntan a que uno de los desencadenantes de estas declaraciones podría ser la reciente aparición de ambos en Italia, quizás en eventos separados pero coincidentes en el tiempo, lo que inevitablemente reavivó las preguntas de la prensa y el público. Cuando dos personas que han tenido una química tan palpable y han sido objeto de tanto interés público vuelven a cruzarse o a ser preguntados sobre su pasado en común, el silencio se vuelve insostenible. Y parece que esta vez han decidido hablar. ¿Qué han dicho exactamente? Bueno, según las fuentes más fiables y las filtraciones que hemos podido recopilar, Demet Özdemir habría compartido reflexiones sobre su paso por Italia, describiéndolo como una etapa importante en su carrera y quizás en su vida personal. No se descarta que haya mencionado, de forma más o menos directa, la presencia de Can Yaman en el país y cómo sus caminos podrían haberse cruzado o mantenido algún tipo de contacto. La clave está en si estas declaraciones confirman algo de lo que se rumoreaba o si, por el contrario, ponen un punto y seguido a la especulación de una manera inesperada. Por otro lado, Can Yaman, conocido por ser un poco más reservado en cuanto a su vida privada, también habría ofrecido su perspectiva. Se dice que sus comentarios podrían centrarse en el cariño que le tiene al público italiano y en la evolución de su carrera allí. Pero lo realmente interesante sería saber si ha hecho alguna mención explícita sobre Demet, si ha reconocido algún tipo de conexión actual o pasada que vaya más allá de la amistad que declararon públicamente. Las palabras exactas son oro en este momento, y por eso estamos intentando desentrañar cada detalle. Una de las teorías más fuertes es que, más allá de un romance actual, lo que sí parece confirmarse es que el cariño y el respeto mutuo persisten. Ambos han demostrado, a través de sus carreras y su trayectoria, ser profesionales dedicados y personas con valores.
Es posible que Italia haya sido el escenario donde sus caminos se cruzaron de nuevo, no necesariamente para reavivar una relación romántica del pasado, sino quizás para compartir experiencias, para apoyarse mutuamente en sus carreras en un mercado tan competitivo, o simplemente para mantener una amistad sincera. Hemos visto cómo Demet ha triunfado en Italia con su participación en la serie Doğu un Evkaderindир, que también tuvo gran acogida y ahora con otros proyectos y apariciones públicas. Y Can se ha convertido en un auténtico fenómeno en Italia, llegando incluso a participar en producciones locales. Es natural que en este contexto, las preguntas sobre su relación pasada y presente surjan una y otra vez. La ruptura del silencio podría significar varias cosas. Primero, podrían estar confirmando que tuvieron un romance en el pasado y que Italia fue parte de ese capítulo, quizás un lugar donde vivieron momentos importantes juntos o donde su relación se fortaleció. Segundo, podrían estar aclarando que si bien hay un gran cariño y amistad, no hubo un romance o que este terminó hace tiempo y ahora solo queda un vínculo profesional y amistoso. Tercero, y quizás lo más intrigante, es que simplemente estén reconociendo que a pesar de no estar juntos románticamente, sí mantienen contacto y se apoyan mutuamente, y que Italia ha sido un punto de encuentro para ambos por diversas razones profesionales y personales. Lo que está claro es que sus declaraciones buscan poner fin a años de especulación y dar una versión oficial, o al menos más clara, de su vínculo. La prensa italiana, siempre ávida de noticias sobre ellos, ha estado esperando este momento. Y nosotros, como siempre, estamos aquí para traerles toda la información. Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. Los fans están divididos entre la esperanza de que hayan retomado su relación y la aceptación de que quizás solo sea una amistad muy fuerte y un apoyo mutuo. Lo que sí comparten todos es la alegría de verlos prosperar en sus carreras, especialmente en un mercado tan importante como el italiano. Es importante recordar que tanto Demet como Can han sido muy celosos de su privacidad. Por lo tanto, cualquier declaración que hagan, por mínima que sea, tiene un peso significativo. Que hayan decidido romper el silencio, como dice nuestro título, implica que algo importante quieren comunicar. No esperen quizás un sí, fuimos pareja y nos amamos todavía, pero sí podríamos esperar una confirmación de que su conexión va más allá de la pantalla y que Italia ha sido un escenario clave en esta historia. Analizando un poco más a fondo, el hecho de que ambos hayan elegido Italia como escenario para estas declaraciones o que se les haya preguntado ahí, no es casualidad. Italia ha sido testigo de su éxito y de la consolidación de sus carreras. Es un país que los ha acogido con los brazos abiertos, y es posible que ambos sientan una conexión especial con él y con su público. Quizás en este entorno se sienten más cómodos para hablar de ciertos aspectos de su vida personal, lejos del escrutinio constante de su país de origen, donde la fama y la presión mediática son aún mayores. Otra perspectiva interesante es que en la industria del entretenimiento, mantener un aura de misterio puede ser beneficioso. Sin embargo, cuando los rumores llegan a un punto tan álgido y los fans exigen respuestas, es necesario dar un paso al frente. Que hayan decidido hacerlo ahora, y en Italia, sugiere que están listos para tomar el control de la narrativa y ofrecer su propia versión de los hechos. Podríamos estar ante la confirmación de una amistad duradera y un apoyo profesional mutuo, algo que en el competitivo mundo del espectáculo es muy valioso. O quizás, y esto es lo que muchos esperan, sea una forma de reconocer un cariño profundo que por diversas razones nunca llegó a formalizarse o que terminó en el pasado. En cualquier caso, es una noticia que marca un hito en su historia mediática y en la relación que tienen con sus seguidores. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir y Can Yaman rompen el silencio sobre Italia es un acontecimiento importante para todos los que han seguido de cerca sus carreras y su vida personal. Las declaraciones, aunque aún con detalles por desvelar, sugieren que ambos están dispuestos a ofrecer una visión más clara de su vínculo y su experiencia en el país europeo. Ya sea una confirmación de amistad, de un pasado compartido, o simplemente un reconocimiento a la conexión que los une, lo cierto es que esta ruptura del silencio promete arrojar luz sobre uno de los misterios más sonados del panorama del entretenimiento. Estamos atentos a cada nueva información para poder compartirla con ustedes. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas noticias con ustedes. Recuerden que su opinión es fundamental para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones y sobre la relación entre Demet y Can. ¿Creen que ha habido algo más que amistad?
¿Qué esperan de sus declaraciones? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo y les pareció informativo, por favor, no olviden dejar un buen like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de The Method de Mir y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Somos su fuente confiable de noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.